Muy buenas tardes a todas las personas que nos están viendo o escuchando a través de YouTube, de Facebook o incluso si te pasaron por ahí, pues el link, ¿verdad? Y nos estás escuchando, bienvenidos, bienvenidas con ganas de saber. Soy Marco Acosta. Hola, bienvenidos. Yo soy Carolina Hipólito y yo quiero empezar bien fuerte este episodio de hoy con la siguiente pregunta. ¿Mereces todo lo que tienes? Y bien importante porque ese tema de la ley del merecer es bien importante y hace mucho ruido, porque realmente todo lo que tienes, hiciste y eres, ¿realmente lo generaste tú solo o hubo factores invisibles aparentemente, ¿no? Como tu familia, tu color de piel, el lugar donde naciste, la escuela donde estudiaste e incluso pues tu género, por ejemplo, que influyeron a tu favor para que hoy en día estés y seas donde estás y eres, ¿verdad? Y pues bueno, hoy abrimos un tema un poquito incómodo, pero creo que muy necesario, que es este privilegio, porque no se trata de tomar culpas, ¿verdad? Sino de generar conciencia. Así es. Y con esto, pues primero identificar que es un privilegio. Yo creo que, bueno, si lo vemos desde una perspectiva muy, yo creo que general, pues todos tenemos el privilegio de estar aquí, o sea, de existir. Ese ya es un privilegio. Ahora, si hablamos de diferentes privilegios, yo creo que y de los que socialmente a lo mejor son más ubicados, está el privilegio económico, está el privilegio social, de una posición social que puedas tener tú o tu familia, de que vivas en un país a lo mejor o en un estado más desarrollado que en el que estás, el privilegio del lugar o de la familia o de la entidad o sí, con la que naciste, incluso el género con el que naciste también socialmente está considerado como un privilegio. Claro, un privilegio en sí entonces es una ventaja involuntaria, es una ventaja con la que nacimos que no elegimos, ¿de acuerdo? Y como bien nos mencionó Caro, el hecho de que tú hayas nacido en una familia donde tengas los dos papás, así solamente tienes uno, ya es un privilegio. Y no estamos hablando de que si tienes nada más papá o mamá, ha hecho menos su chamba o peor o mejor, no, solamente es un privilegio, naturalmente tener a dos papás es un privilegio. Y además, si naciste en una familia acomodada, con un poco más de dinero, negocios, etcétera, naturalmente es un privilegio que si naciste en una zona rural sin muchos recursos económicos. Y no hablamos de felicidad, hablamos de oportunidades, ¿de acuerdo? La piel, ¿no? Naturalmente, el tema del racismo, si bien cada vez va siendo un poquito más notorio, podemos indicar que hay ciertos comportamientos racistas, sigue existiendo y no se ha erradicado por completo de la sociedad, así como también el nacer hombre es un privilegio involuntario con el cual nacimos algunos de Y nosotros, del que hemos hablado ¿verdad? anteriormente. Exactamente, y lo vamos a abordar un poquito más adelante, pero también el no tener discapacidades es un privilegio involuntario, ¿verdad? No haber pasado algún tipo de violencia, de hambre, de abuso, de discriminación, también es un privilegio. Yo, y justamente el decir que es un privilegio que nosotros no pedimos, sino que es con el que nacemos, tal vez algunos, no todos, dependiendo, no quiere decir que eso lo haga menos merecedor o algo, o sea, o que lo haga menos válido. Yo escuché un podcast que justamente me compartiste tú hace un tiempo, que me dejó muy impactada, que yo estaba totalmente de acuerdo y después yo dije, wow, bueno, es que lo estamos hablando desde nuestro privilegio, o sea, Claro. la persona que lo estaba hablando también era desde su privilegio. Ella hablaba de cómo no era que se opusiera, pero ella se determinaba como que no era feminista. Y decía, yo no puedo decir que soy feminista porque no comparto la idea y lo aclara desde mi privilegio, porque yo he tenido la fortuna de que tuve un papá que me impulsó, que me dio mi lugar, que me ayudó a posicionarme en ciertas cosas y me tocó trabajar también con hombres que me apoyaron, que me impulsaron, que esto, que aquello y lo otro. Entonces yo no puedo decir que soy feminista porque pues he tenido el privilegio
de que han habido hombres en mi vida, que así como han habido unos que han querido hacerme de menos, han habido muchísimos otros que me han ayudado a estar en la posición en la que estoy actualmente. Entonces, cuando yo lo escucho en el podcast, yo digo, wow, mis respetos primero, para decirlo abiertamente, ¿no? En un podcast tan Sí, claro. conocidísimo. Y segundo, pues para ella decir que tiene este privilegio, porque sí ha sido un privilegio, reconocerlo y no privilegios que ella ha tenido, porque muchas veces nos avergonzamos de decir que tenemos ciertos privilegios. Tengo una conocida que en algún momento ella me platicaba y le decían, ah, claro, es que tú vives y manejas en tal lugar y con tal carro, pues porque tus papás, sí, sí, es cierto, pero también lo merezco. Eso no me hace menos merecedora de estos Claro, privilegios. y aquí el tema, como decíamos inicialmente, es esta parte de la conciencia. O sea, el esfuerzo también necesita un contexto. Y un ejemplo muy sencillo donde puede compararse porque es muy medible es, por ejemplo, dos personas que van a correr los 100 metros planos, ¿no? Y no es el mismo esfuerzo a la persona que está sana, a la persona que le hace falta una pierna. O sea, los dos van a correr los 100 metros, pero el esfuerzo no es el mismo, ¿no? No es lo mismo una persona que a lo mejor ese mismo corredor para llegar llegó con tres o cuatro marcas patrocinadoras que el atleta que llegó pues con sus propios medios, sin el apoyo a lo mejor de su país o de alguna institución, ¿no? U otros dos atletas en donde uno es hombre y otro es mujer y le pidieras que corriera el mismo tiempo. Pues el esfuerzo también necesita contexto, entonces no quiere decir que uno lo valga más que otro, es que eres mucho del contexto en donde te desenvuelves, pero también en donde tienes problemas, ¿no? Y con esta parte de si lo mereces o no, pues si me pongo un poquito más filosófico y espiritual, pues, por ejemplo, yo no creo en el tema del nacionalismo. A mí se me hace una completa aberración el sentirme más o menos o mejor porque nací en México o soy alemán porque yo no lo elegí. O sea, Ujú. si lo quieres ver así, la vida, el mundo me escupió en México, ¿no? O sea, como, ay, te tocó, ¿no? Si lo ves de otro punto, ¿no? A lo mejor dirás, no, tú de alguna manera lo elegiste cuando eras un alma, no lo sé, pero al final del día sigue siendo de una manera, creo que involuntaria, ¿no? Entonces, el yo sentirme orgulloso porque yo nací en cierto país, con cierto color de piel, con ciertas oportunidades, y por esa razón hacer menos a la persona que no las tiene, a mí se me hace una aberración. O sea, mejor preocúpate por las cosas que sí puedes elegir y por las cosas que sí puedes mejorar. Claro, dentro de tu contexto, ¿no? Claro. Mientras hay, pues familias, vamos a llamarlo así, ¿no? Familias o comunidades que festejan o que de alguna manera celebran que terminaste la primaria, ¿no? Y se van a un viaje, a lo mejor en un crucero. Hay otras en donde, pues, terminarlo es un logro igualmente fuerte, pero no tienes los recursos para festejarlo. Pero mientras el que va al crucero, pues, sigue yendo a la secundaria, el otro, pues, no hay secundaria, no hay después de terminar la primaria, ¿no? Yo creo que vivimos en una cultura, no sé si en todos los estados o si en todo el país es así o en Latinoamérica es así, pero sí hay una cultura muy marcada en donde nosotros mismos nos volvemos o señalamos que no son merecedores ciertas personas por ciertos logros que hacen. Y quiero aclarar que no solamente es, por ejemplo, si tú naciste en una posición privilegiada o has tenido una posición privilegiada y que normalmente se dice, ah, es que ellos hacen de menos a las personas que nacieron sin X privilegios. También déjenme decirles que las personas que nacieron con menos privilegios también señalan de menos merecedoras a las personas que sí nacieron con privilegios, porque dicen, es que tú no traes una historia trágica, desgarradora y de superación y de resiliencia como la mía. Claro. Eso no te hace menos merecedora. Yo a lo que quiero llegar en el punto del episodio de hoy es que entendamos precisamente desde esta parte de la conciencia, como mencionas tú, que el que tú hayas tenido privilegios o no,
no te hace menos merecedor de los logros que tú estás obteniendo ahorita, porque cada uno ha tenido su esfuerzo de diferente índole, de diferente manera, diferentes conflictos internos, mentales, económicos, espirituales, de todo, pero te han llevado hacia donde estás. Y lo único que te ha llevado hacia donde estás, sí puede ser que hayas, si a lo mejor a una persona le costó remar 5 veces más que a ti, pero eso no lo hace menos merecedor porque al final el que tú hayas llegado a ese punto también fue tu esfuerzo y el que tú hayas decidido moverte para llegar a ese punto. Claro, yo creo que el que reconozcas tu privilegio no le quita valor a lo que alcanzaste, solamente le da perspectiva, ¿no? Ujú, Como bien dices, el hecho de que yo haya nacido con más o menos privilegios no me hace más o menos merecedor. De hecho, en una cuestión muy, muy personal, yo creo que tú no mereces nada, o sea, tú no le debes nada al mundo y el mundo no te debe nada. O sea, tú no tienes el privilegio, pero no tienes el deber de cumplir con nada, ni de que el mundo te tiene que dar. O sea, creo que este es un tema de no nada más de esfuerzo, sino de intercambio de recompensa. O sea, el mismo esfuerzo le puede costar a dos personas, pero en el contexto es distinto, ¿no? Y el hecho de que tú tengas un privilegio sobre otro no quiere decir que vas a tener menos responsabilidad sobre lo que haces. ujú. Por ejemplo, y el tema de los privilegios siempre está asociado mucho con el tema de la posición económica, ¿no? Y posiblemente desde la perspectiva de una persona que nació en una familia acomodada, es más fácil hacer dinero que de una persona que a lo mejor viene de una posición complicada, ¿no? Pero si hablamos a lo mejor en otro contexto, con estas mismas dos personas, de mantener el negocio familiar, puedes encontrar a lo mejor que una persona acomodada pues le cuesta más trabajo porque no le costó hacerlo, y la persona que lo hizo a lo mejor le es más fácil porque valoró, ¿no? Entonces, lo que para algunos puede ser un poco más complicado, puede ser para otros más fácil, dependiendo del contexto. Pero el tema aquí es que el mundo, yo creo que no te debe nada. O sea, no es como que es que yo me merezco, pues no, o sea, es algo que naciste y punto. Y a mí lo más importante de todo esto es que seas consciente de que tienes el privilegio, de que alguien no lo tiene y que lo aproveches. Creo que lo mejor que puedes hacer esto con un privilegio es aprovecharlo, pero no solamente para que te vaya bien y mejor a ti, sino a la gente que te rodea. Eso lo hemos tratado, lo he platicado muchas veces con amigos cuando hablamos del tema de que al principio tocabas del feminismo, que yo hablaría del feminismo moderno, ¿no? Ujú. Lo que en ocasiones se pone en juicio o que hablamos de lo que pasa con el machismo, ¿no? En general, de ese tema. Entonces, yo más bien diría que, por ejemplo, como hombres, el haber nacido hombre es un privilegio involuntario, o sea, es una ventaja involuntaria. Yo no pedí, yo llegué, pues, ya era hombre, ¿no? Y eso conlleva ciertas situaciones. Entonces, creo que mi responsabilidad de tener y poseer este privilegio involuntario, que pues así es, no es para aprovecharme o ejecutarlo o hacerlo válido frente a las personas que no lo tienen, sino para evitar que otras personas pues lo aprovechen de esa manera, ¿no? Claro, es lo que haces con tu privilegio, ¿no? Ya tienes el privilegio, ya tienes una empresa, ya tú estás administrando la empresa, lo que sea. ¿Qué haces con ese privilegio? ¿Ayudas a las demás personas? ¿Las estás dando o estás creando más empleo para que Claro, crezca tu hacer sociedad? conscientes a O otras sea, personas que, oye, yo también soy hombre, yo también soy un empresario, yo también vengo de acá, claro. a mí también me costó, oye, yo también tuve, pues tú también tienes, pues aprovéchalo, el tema es Incluso aprovecharlo. el tema del, como dices tú, el privilegio involuntario de nacer hombre, ¿no? Sí, pero ¿qué estoy haciendo yo como hombre para construir una mejor sociedad? ¿No? Hacer consciente a otros hombres de que no deben de usar ese privilegio pues para fregar a la sociedad y para seguir oprimiendo en general a la sociedad, sino lo Claro. contrario. Y tú mencionaste algo, dos palabras bien importantes hace rato. Primero decías dentro del contexto de que merecer, pues realmente la vida, pues no te debe nada, entonces no es como que merezcas algo. Y luego mencionaste la palabra que es un tema de valor. Yo creo que el que seas merecedor de lo que tienes o no es un tema de valor propio.
El valor que tú tienes propio como persona, como individuo, te hace merecedora de lo que tú estás haciendo. Porque tú puedes a lo mejor no tener un valor propio, que tú no te estés dando el valor como persona y por ende tú creas que tú no mereces nada, que tú no mereces tener un amor bonito, que tú no mereces tener una familia, que tú no mereces tener dinero, que tú no mereces tener un mejor puesto de trabajo, que tú no mereces viajar, que tú, y así nos podemos ir con la lista. Entonces es un tema de valor propio. Es un tema de yo qué tanto valor me doy como persona para decir que claro que puedo disfrutar y que puedo tener estas cosas. Ya ni siquiera hablamos de merecer, de tener estas cosas. Y si yo creo que tengo el valor de que sí puedo tener estas cosas, entonces, ¿qué estoy haciendo yo con las cosas que tengo a mi alrededor o que no tengo a mi alrededor para construir las cosas que Que yo no lo estamos creo? aprovechando, ¿no? Exacto. Y nos encantaría que nos pusieran ahí en los comentarios, nos escriban ahí, ¿no? Por privado, si han descubierto recientemente, o a lo mejor tal vez que el 20, de algún privilegio del que gozan y no habían reconocido, ¿no? Porque otra vez, si te choca, te checa, ¿no? Entonces, si tú dices, no, es que yo, ahí está, ¿no? Ahí está, es muy evidente, ¿verdad? Que nos digan también si les incomoda, en función de eso, pues que de tu esfuerzo, ¿no? Te incomoda que te digan que tu esfuerzo vale menos o tiene menos valía porque pues tienes un cierto privilegio, ¿verdad? Es decir, que si tu esfuerzo sientes que es mermado por el hecho de tener este privilegio, ¿no? Y o también nos pueden platicar acerca de pues experiencias en las cuales se beneficiaron pues por el hecho de haber nacido, no sé, mexicano, blanco, negro, amarillo, morado, azul, con X, porque al final del día están presentes. Y lo más importante es que cuando somos conscientes, uno, deja de afectarnos, dos, podemos aprovecharlo, tres, podemos ayudarle a más personas y cuatro, al final del día, pues lo haces mejor para todos los que te rodean. Sí, yo quiero comentar una experiencia, a lo mejor voy a omitir algunas cosas, ¿no? Porque es algo personal, pero eh, yo, yo hace muchos años batallaba mucho con este tema de si merecía las cosas o no, porque sí debo de admitir que yo nací con un privilegio, ¿no? Nací con el privilegio de nacer en una familia que, pues no es que haya nacido en cuna de oro, pero que hicieron mucho trabajo en equipo como pareja en su momento para construir lo que hoy en día hay. Entonces, cuando yo llegué al momento y yo dije, me quiero ir a estudiar afuera del estado, quiero estudiar fuera del país, incluso tuve el privilegio de poder hacerlo sin batallar de alguna manera. Claro, el que mis papás en su momento tuvieron que batallar para poder sostener eso, pues es otro rollo, ¿no? Pero de alguna manera podría decirse que yo no batallé, por decirlo así, ¿no? Y que actualmente, y lo hablaba con unas personas conocidas, les digo, tengo el privilegio de decir que a lo mejor no, el día de mañana no van a llegar y me van a decir, ya no tienes trabajo, porque tenemos la empresa familiar, ¿no? Claro. Pero de alguna manera, antes a mí me preocupaba mucho el que las personas tuvieran una perspectiva de que, pues es que ella tiene la vida resuelta, fácil, no pasa nada en su vida. Pero habían otro tipo de problemas que muchas personas les llaman problemas de rico, ¿no? Que dicen, es que ese es un problema de rico. Espérate, pero es que para esa persona está siendo un problema real Pero en el ese momento. contexto El es muy contexto es muy diferente y lo que distinto. para ti te exigen, para ti está dado, pero tienes otras exigencias que Claro. al otro grupo no podrá tener. A lo que voy, el punto, para no hacerlo tan largo, a lo que voy el punto es de que antes a mí me preocupaba muchísimo la perspectiva que tenían las personas sobre el privilegio que yo tenía y el trabajo y el esfuerzo que yo hacía, ¿no? Para obtener cosas o para mantener cosas, porque entonces yo no tenía ese valor suficiente de decir, es que yo merezco esto, ¿no? Y lo tengo y merezco disfrutarlo y ¿por qué tengo que ocultarlo? Después de mucha terapia y muchas cosas ahí que pasaron en la vida, pues ahora yo entiendo que no es un tema de que si las personas ven desde su perspectiva la vida que yo estoy teniendo, no. Sí, acepto, y justamente lo que decías hace rato, sí acepto que yo nací con estos privilegios o que yo tengo estos privilegios actualmente, eso no me hace menos merecedora porque yo le estoy poniendo también trabajo y porque también tengo un valor como persona
y no como algo que simplemente me fue dado en su momento y que a lo mejor yo no pedí, pero que me lo dieron. Claro, y digo, desde ese contexto, pues no es lo mismo que si a lo mejor te deprimes porque perdiste un trabajo, porque terminaste una relación, pues regresas a tu casa y te encierres 3 días o 3 semanas en tu cuarto con helado, pues que te manden a Canadá, que sufras 2 años, ¿no? O a otra parte de la República pues de otra parte del mundo. O sea, no es que esté mejor una u otra, simplemente es un privilegio distinto y pues Claro. se sufre y se aprende distinto, se es Y es, consciente. aparte Y está es, bien, ¿qué haces con ese privilegio? Porque claro. también hay muchas personas que nacen con el privilegio o que tienen ciertos privilegios y no hacen absolutamente nada. Yo tengo un amigo de años, o sea, te estoy diciendo que lo conocí cuando tenía 15 años, ¿no? Y si bien jugamos en el mismo equipo, no veníamos del mismo lugar, ¿no? En contexto como familiar, económico, etcétera. Te voy a poner un ejemplo. Él, desde que cumplió 16 años, su mamá, era su mamá y su papá, pero su mamá era la que le regalaba un coche cada cumpleaños, ¿no? Entonces, para cuando teníamos como 24, pues entre que si le cambiaba el que ya estaba como viejito, no que sea, bueno, pues tenía una camioneta, un coche y 3 motos, ¿no? Para él. O sea, suyos, ¿no? Y pues empezó a trabajar en una empresa y entonces contra los que pues no teníamos esos privilegios, que éramos los otros 3 amigos, que de alguna manera le decíamos mucho como es que aprovéchalo, o sea, Ujú. y él batallaba mucho con este tema de que le reconociéramos el logro que había tenido de entrar a X empresa, ¿no? O de haberse comprado X cosa, un celular o una camisa, lo que sea. Y le decíamos, es que no es lo mismo que este otro amigo. Es que a mí también me costó, sí, sí te costó. Es que también me esforcé, sí me esforcé. Le dije, pero a lo mejor tú y tú, hablando muy, muy frío, tú y tú ganas lo mismo, pero pues él se mueve en camión y pues él se paga ahorita su casa y su alimentación y todo, y pues tú lo que ganas es 100% para ti, ¿no? Entonces, a pesar de que los dos pues, generan la misma cantidad y los dos tienen un trabajo, etcétera, pues estás en el mismo contexto, ¿no? Y bueno, para no hacer tu cuento largo, con este amigo la discusión siempre fue o ha sido el hecho del reconocimiento y del merezco que me reconozcas porque aunque tengo más privilegios, también lo estoy haciendo. Y la mayoría de nosotros más bien es como, pues es que tú estás más bien o deberías de estar en otra liga, ¿no? O sea, las cosas que estás intentando alcanzar, pues no son para los privilegios en los que te encuentras. Creo yo que deberías de estar buscando cosas distintas. Y no me refiero más dinero o cosas más grandes, sino otro tipo de cuestiones porque las que estás buscando son las mismas que ya tienes. O sea, no estás buscando mejorar ni crecer en ningún área. Claro, justamente lo que decía, si ya tienes estos privilegios, es también qué estás haciendo con esos privilegios, porque sí es una realidad que muchas personas con privilegios deciden no hacer más por esos privilegios. Y el día de mañana, cuando se acaban o te quitan de repente esos privilegios, pues te das cuenta que definitivamente no tienes nada Y o que está no bien si no sabes hacer quieres, no nada. quieres hacer nada con mejorar, está bien, pero no trates de que recibas el mismo reconocimiento de la persona que sí lo alcanzó. Tú ya lo tenías. ¿Quieres vivir en donde estabas? Está perfecto, de verdad, no tenemos ningún problema con eso. Solamente no trates de comparar porque tus condiciones no son las mismas. Claro, a eso iba, ¿no? No, primero yo creo que uno no debe de comparar, para empezar, creo que uno no debe de compararse nunca con el logro de las otras personas, porque hay mucho contexto, como bien lo dices, en este caso de tus amigos, hay mucho contexto atrás que te puede decir sí o no, o sea, el esfuerzo o el que ellos hayan llegado a ese punto. Tu logro es tuyo y no lo puedes comparar con el de nadie más porque tu camino también es muy distinto al de la otra persona. Pero si estamos hablando de un tema de comparación, bueno, creo que allí tendrías que comparar en todo caso el contexto, o sea, el Claro. todo, no solamente el objetivo final, ¿no? Porque el objetivo final, pues efectivamente los dos lo tenían, pero el contexto detrás de esto, pues es muy diferente. Eso, aún así, no hace menos merecedor a cada uno de ellos, simplemente que el contexto es completamente distinto y no podrías comparar un contexto con el otro.
Claro, porque lo que le toma a uno y a otro es diferente. Ahora, también las herramientas y la conciencia, ¿no? Ujú. Algo que me queda claro es que la educación que recibes, dependiendo del contexto, es muy distinta. No sé, yo creo que, me imagino, ¿verdad? Que el hijo de un exitoso hombre de negocios en la bolsa de acciones de Nueva York, por ejemplo, pues no recibe la misma educación que tú o que yo. O sea, recibe otro tipo de educación. Seguramente los hijos de, no sé, de Jeff Bezos o de Elon Musk o algo así, pues no va a asistir a la misma escuela que la mayoría de nosotros, ni lo van a educar de la misma forma que a todos nosotros, porque nace en otro contexto, porque tiene que aprender cosas distintas, cosas que a nosotros a lo mejor ahorita no nos servirían, o cosas que a lo mejor. O no harían sentido ni Exactamente, o siquiera. que nosotros intentar enseñarlos o comparar, pues tampoco les haría sentido a ellos, Ujú. pero es un contexto distinto. Y creo que se nota más cuando los contextos son similares o tienes algún punto donde intersectas y entonces puedes compararte, que cuando a lo mejor son tan contrarios o tan extremos que es muy fácil entenderlo, pero creo que cuesta un poquito más de trabajo cuando están más cerca. Sí es importante el contexto de la crianza. Yo en alguna ocasión le preguntaba a mi mamá, y le digo, mamá, ¿cómo le hiciste para que yo no sintiera tanta atracción por juntarme con este círculo social que fue en el que prácticamente crecimos? Le digo, bueno, dice, es que el tipo de crianza que les dimos fue para que ustedes valoraran, aprendieran el valor del trabajo, aprendieran a trabajar, aprendieran esto, aquello y lo otro, que las cosas no se tienen nada más, pues vamos a ponerlo así con llorar y ya lo tienes, ¿no? Estiro la mano y Muchas ya lo cosas, tengo, ¿no? ¿no? Ajá, muchas cosas alrededor. Me decía, porque pues nosotros ahorita estamos, tus papás, ¿no? Pero el día de mañana a lo mejor no estamos y tú tienes que saber cuánto valor tienen las cosas y lo que tienes que hacer para conseguir las cosas. Entonces, de alguna manera, me ha tocado convivir con personas y yo tengo muchos amigos también. Dicen es que yo no me encuentro o no me hallo o no me identifico con este grupo social a pesar de que crecimos en ese grupo social, pero porque el contexto de la educación desde la infancia fue completamente distinto. Entonces, sí es un factor de Claro. contexto el que tengas el privilegio, a lo mejor estamos dentro del mismo nivel de privilegio, vamos a llamarle así, pero el contexto fue muy diferente porque la perspectiva desde la que tú lo abordas es muy distinta. Y creo que te notas mucho, bueno, yo lo he notado mucho ya ahorita que entramos a los 30, los años 30, la diferencia de tus amigos de la primaria, de la secundaria y tal vez cuando empezaste la prepa a hoy, en donde la mayoría prácticamente si ya terminó la carrera, ya terminó, si estudió, ya se dedicó a algo, ya definió a su camino, la mayoría. En mi caso, mis amigos así es, ¿no? Y te das cuenta del contexto en los que los conociste, y no hablo solamente de la parte económica, sino social, de conciencia, física, o sea, bienestar en general, mental, todo. Y te das cuenta de que, bueno, ahorita ya es 100% responsabilidad lo que hicieron con las oportunidades. Y Ujú. te das cuenta que hay amigos y amigas que los aprovecharon y ellos están en un otro punto social, económico, personal, mental, de lo que sea. Y algunos que a pesar de tenerlo, pues no están mejor, ¿no? Y gente que hoy está mucho mejor y que tuvo menos herramientas y menos privilegios. Entonces, te puedes dar cuenta cómo desde ahora que eres un poquito más consciente o que puedes hablar de esos temas, cómo es importantísimo que no dejes de ser consciente de todo lo que haces porque este juego no se termina. No es como, ya llegué a los 30 pues ya, lo que hice, hice, ¿no? O ya tuve este trabajo y ya se mantiene por arte de magia. Hay que seguir siendo conscientes de todo lo que tenemos y desapegarnos de todo lo que es, ¿no? Porque no se trata de que sientas culpa de tus privilegios, ¿no? Ni tampoco de que culpes a los que sí los tienen y quejarte de los que no te tocaron, ¿verdad? Sino de que los uses con responsabilidad, que reconozcas y que no juzgues a los que no los tienen. A veces lo que para ti es O a los que sí normal, los tienen. ajá, luego a veces lo que para ti es normal, pues para otros es un lujo. No sé, yo me acuerdo en algún momento cuando entré a la prepa, yo venía de una escuela en donde mis amigos decían, no, te fuiste de vacaciones, y eran de que, pues me fui de que algunos decían, no sé, Cancún, otros decían a otra playa, otros no, no, me quedé aquí en la Ciudad de México, ¿no? Y en la prepa, las primeras vacaciones, mis amigos, el círculo cambió y era, ¿dónde fuiste tú? No, me fui con mi tío a Italia, ¿no? Y tú, no, pues yo me fui a un crucero, a las Bahamas, o sea, y pues
es que es normal, o sea, Ujú. todos se van de vacaciones, ¿no? Pero pues hay un contexto distinto y si no entiendes el contexto vas a sufrir muchísimo. Sí, yo aquí iría concluyendo en algo bien importante. Uno, no compares tus privilegios con los de nadie más, ni tampoco compares tu esfuerzo con el de nadie más. Es tuyo y de nadie más. Y por otro lado, el si lo mereces o no, lamento decirte, ¿no? Si tú estabas responsabilizando a alguien más para que te dijera lo mereces, lamento decirte que nadie va a venir a decirte que lo mereces. Tú eres quien te da el valor a ti mismo como persona y entonces tú eres el que decides si mereces o no mereces tener las cosas que tienes. Y por otro lado, algo bien importante y que mencionaste también hace rato es que uno, yo creo que eso no es una competencia entre las personas, no es una competencia entre el que tiene más privilegios o el que tiene menos privilegios. Cada quien tiene un contexto diferente. La responsabilidad es tuya de saber qué es lo que estás haciendo para mejorar tu situación, para mantener tu situación o para crecer tu situación, porque son tres cosas diferentes y tres esfuerzos diferentes. Entonces, yo creo que en este tema de si mereces todo lo que tienes, creo que eso es a un nivel personal. Y lo que haces con los privilegios que tienes o no tienes, creo que también es un tema de tu responsabilidad de saber qué es lo que estás haciendo con ellos. Claro, y esas frases como el que quiere puede, o yo salí adelante porque ellos no, si yo pude porque tú no, si yo lo logré hacer sin ayuda, o solo es cuestión de echarle ganas, que ya hemos también hablado del echaganismo, creo que es falta de conciencia porque va muchísimo más allá. Entonces, ya saben, abran los ojos, sean conscientes, abracen y acepten sus privilegios, que no está mal, nadie que verdaderamente sea tu amigo señalar, échale ganas, ¿verdad? O sea, esas frases, Échale ganitas, échales échale ganas, ganas. pues no va a ser suficiente, ni el, ay, yo puedo, ellos también, no va a ser suficiente, las personas que están cerca verdaderamente te van a ayudar y no solamente te van a echar esas frases motivacionales que pues están bajas de conciencia. Y lo que buscamos pues es una sociedad más consciente, más Así en es. paz, menos en competencia y más en crecimiento, ¿verdad? Entonces, nos vemos en el próximo con ganas de saber.